Tu futuro nos inspira. Estudia con Unisan y paga tus estudios después de graduarte y ejercer como profesional. Prepárate, porque son cupos limitados. Aplican términos y condiciones. Unisan vigilada en educación. Las semillas son patrimonio de la humanidad. Son la esencia que nos genera vida, nos garantizan alimento y equilibrio en los ecosistemas. Todos somos responsables de su conservación. Por ello, participe en el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado en San Gil el 26 y 27 de julio de 2024. Habrá trueque de semillas, venta de productos agroecológicos, conferencias virtuales y presenciales, talleres pedagógicos, exposición de orquídeas, reconocimientos a líderes sociales y ambientales y donación de árboles nativos. Organiza Ecohumus con el apoyo de Alcaldía de San Gil, Instituto de Cultura y Turismo, Centro Comercial El Puente, Unisan Gil, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Universidad Distrital, Universidad Libre Seccional Socorro, Casa del Libro Total San Gil, Hotel Dos Quebradas, Sena Centro Agroturístico, Red Nacional de Agricultura Familiar, El Común, Mercorino Kia, Natural Control, Emisora La Cometa y STV Canal 13. Hola, muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a este espacio, el 7º Encuentro de Intercambio de Semillas. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Mi nombre es Juan Andrés Gómez León, soy profesional de relacionamiento externo de Unisan Gil. Para mí es un placer estar dando hoy la bienvenida a este espacio, a este encuentro académico, una alianza de diferentes instituciones de la academia, el sector productivo, sector empresarial, Alcaldía Municipal de San Gil, con el fin de entregarles a todos ustedes nuevos conocimientos, nuevas temáticas que son importantes a tener en cuenta. Bienvenidos a este espacio, esperamos puedan interactuar por medio de las redes sociales, hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas y que todo lo que traemos la tarde de hoy sea pues importante para cada proceso que se está llevando actualmente. Agradecemos nuevamente el estar aquí conectados en este espacio, agradecemos también por ser parte de este evento tan importante y con esto damos la bienvenida. Ingeniera María Luisa, muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias. El saludo muy cordial para todas las personas que siguen esta transmisión de nuestra tercera conferencia del 6º Encuentro Nororiental Interactivo, del 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado, a realizarse en San Gil el próximo 26 y 27 de julio en el Centro Comercial El Puente. Es un gusto presentarles a nuestra querida conferencista, que pues ya nuestra compañera Omaira le hará la presentación de su perfil y su experiencia profesional, pero para mí me da mucha alegría saber que la conexión con Ana María, chica que es investigadora y que tiene ese corazón también hacia la ciencia de acá de San Gil, pues eres el apoyo para ella, para Ana María. Entonces, bienvenida. Dana está conectada desde Arkansas, los Estados Unidos, y pues es un gusto para nosotros enriquecer con su importante información esta agenda virtual. Bienvenida, Omaira, para que hagas la presentación de nuestra querida conferencista. Muy buenas tardes para todos los que en estos momentos estamos conectados a través del perfil de Ecohumos en Facebook Live. Yo tengo el gusto de presentar a Dana Camila Jaimes Fajardo. Ella es geóloga de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Planetarias de la Universidad de Arkansas. Su investigación indaga las condiciones geoquímicas que existieron en el pasado geológico de Marte. Su conferencia para el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado 2024
Se titula La evolución del planeta desde una perspectiva de la geología planetaria. Dana, bienvenida. Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través del Live en Facebook. Muchas gracias también por la invitación, por el espacio y por la presentación. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a la conferencia. Como bien se estaba diciendo, el punto de esta charla es hablar sobre la evolución geológica de nuestro planeta a partir de una perspectiva de geología planetaria. Bueno, yo tenía acá como una presentación, pero ya me presentaron de una forma muy bastante amigable. Entonces, yo soy geóloga de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS. Me gradué el año pasado y ahora estoy en Estados Unidos, en Arkansas, haciendo mi doctorado en ciencias planetarias y del espacio. Y también quería recordarles para las personas que nos están siguiendo que no tengan miedo de preguntar, no existen preguntas que estén equivocadas o que sean demasiado sencillas, incluso si son preguntas que no tienen que ver directamente con lo que estamos hablando, pero que se les ocurren por los temas que mencioné a lo largo de la conferencia, está bien. Quizás no tenga la respuesta a todas las preguntas que me hagan el día de hoy, está bien, pero lo que sí sé es que al final de la conferencia, en el espacio para las preguntas, intentaré responder de la mejor manera posible. Así que anímense a preguntar, no tengan miedo. Acá estamos para aprender y pues para mí es un gusto transmitir el conocimiento que tengo o que he ido adquiriendo a lo largo de estos años con las comunidades pues en Santander. Entonces, este es una breve como repaso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder hablar de la evolución geológica del planeta Tierra, yo considero que deberíamos empezar con la formación del sistema solar. Después de hablar sobre la formación del sistema solar y cómo los planetas se fueron integrando a este sistema en el que nos encontramos, podemos enfocarnos directamente en el planeta Tierra, que es el foco de esta conferencia. Y al final quiero hacer un pequeño espacio de como hipótesis, como indagación sobre cuál podría ser el futuro del planeta Tierra. Yo sé que esto suena como súper alejado de quizás la naturaleza o las rocas que vemos a diario, pero todo esto fue el camino que tuvo que recorrer las tierras que se cultivan y demás para llegar a estar ahí. Entonces, eso es lo que quiero hacer mención a lo largo de la conferencia en el día de hoy. Para empezar, pues como les decía, voy a iniciar con la formación del sistema solar. De forma general, el sistema solar es básicamente el sistema de planetas en el que el planeta Tierra se encuentra ubicado, que incluye nuestro sistema solar, una estrella, que es el Sol, que vemos todos los días, los planetas, que en la siguiente diapositiva los veremos a más detalle. También incluye planetas enanos, que son planetas un poco más pequeños que los planetas regulares. También tenemos lunas, como la luna que nosotros tenemos y que vemos acá en las noches. Ahora, todo esto no siempre estuvo acá. Obviamente hubo un momento en el que se tuvo que formar. Ese momento pensamos que ocurrió hace 4.500 millones de años aproximadamente, lo cual es muchísimo tiempo, que es algo importante. A lo largo de la charla, quizás yo voy a hacer mención de eventos que los voy a contar como una historia que pareciera que hubiese pasado ayer, pero los tiempos geológicos son muy grandes. Entonces, para que se forme una roca, para que se forme un planeta, para que se forme una estrella, los tiempos que deben pasar son muy grandes. Así que simplemente quería hacer como esa mención. Ahora, acá podemos ver una imagen que explica muy bien cómo se forman los planetas. Básicamente empezamos con algo que se llama disco protoplanetario. Sí, el nombre suena raro, suena súper rebomboso, pero básicamente un disco protoplanetario es un cúmulo que existe como de gas que está en un lugar que todavía no es un planeta, evidentemente, pero que es el material
que va a dar lugar a la formación de ese planeta. Los planetas no se forman directamente, sino que antes de que podamos formar un planeta, se va a formar un protoplaneta. Entonces, existe una fuerza en física que es la gravedad, que es básicamente la fuerza que hace que las cosas, que nosotros podamos caminar, que nos mantengamos en el suelo, por la atracción que ejerce la masa de un cuerpo sobre otro cuerpo. Esa misma gravedad que es responsable de que una manzana se caiga de un árbol es la gravedad que alguna vez fue responsable de formar los planetas, de ir uniendo las pequeñas partículas para que se empezaran a formar estos cuerpos y pasáramos a formar un protoplaneta. Entonces empezamos con un disco que tenía mucho polvo y gas y que luego llega a acumularse para formar protoplanetas. Después, el último paso ya es la formación del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos los protoplanetas, que digamos sería algo así, hay como un momento decisivo en el que los cuerpos más grandes van a atraer a los cuerpos más pequeños. Entonces hay muchas colisiones, hay muchos cuerpos chocando entre ellos y básicamente los cuerpos más grandes son los que van a resistir y los que al final van a dar lugar a la formación de los planetas que conocemos hoy en día y que desde allí van a empezar su proceso de evolución. Entonces nosotros contaríamos la historia de la Tierra. Hace pues 4.500 millones de años, ahí empezaría la evolución de la Tierra como la conocemos hoy en día. Acá tenemos una imagen del sistema solar, como les decía. Entonces, ¿qué planetas tenemos en nuestro sistema solar? Está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón no es un planeta, es un planeta enano, es un ejemplo de un planeta enano, no cumple con todos los requisitos para ser un planeta. ¿Qué otras cosas hay en nuestro sistema solar? Bueno, está la estrella, el Sol, como les decía. Está esta parte de acá, que es un cúmulo de objetos chiquititos que se llama el cinturón de asteroides. También tenemos cometas, que son pequeños fragmentos de hielo que se acercan a veces al Sol y bueno, tienen como esta cola. Y esto es como básicamente, bueno, lo que tenemos en nuestro sistema solar, ¿sí? Existen otros sistemas solares fuera de nuestro sistema solar con otros planetas que pueden ser diferentes, pero digamos que este es el estándar para un sistema solar. Algo que quisiera remarcar es el concepto de zona habitable. Entonces, quizás hayan escuchado sobre la búsqueda de vida en otros planetas, ver si de pronto alguna vez existió vida en Marte, todas las películas que hay de ciencia ficción sobre aliens visitándonos en la Tierra. Bueno, este tipo de investigación se hace de forma un poco más rigurosa en el campo científico y existe algo que se llama la zona habitable. La zona habitable es básicamente la zona alrededor de una estrella, en este caso el Sol, o sea, digamos el circulito alrededor de esa estrella, en donde el agua puede ser líquida. Si tenemos agua líquida, pues como sabemos la vida depende bastante de la presencia de agua líquida, entonces decimos que el planeta está ubicado en una zona habitable. La Tierra tiene la dicha, tiene como esa especialidad de estar ubicada en la zona habitable de nuestro Sol. Por ende, nosotros tenemos agua líquida en el planeta, que es un requisito muy importante para la existencia de vida. También acá pues quisiera hacer la distinción entre dos conceptos importantes para entender un sistema de planetas, que es el contexto de un planeta rocoso y un planeta gaseoso. Entonces, no sé si acá se hayan dado cuenta quizás que los planetas que están cerca al Sol son chiquitos, son bastante pequeños si los comparamos con los planetas que están más alejados del Sol. Entonces, estos 4 planetas que están acá son los planetas que se llaman planetas rocosos. ¿Por qué se llaman planetas rocosos? Porque básicamente están hechos de material de roca, ¿sí? Son planetas bastante densos que están formados de roca, como nuestro planeta Tierra. En cambio, bueno, esos planetas no tienen tantas lunas. Por ejemplo, la Tierra solamente tiene una luna. Marte tiene 2 lunas, así que no tienen muchos objetos a su alrededor. Son bastante chiquitos en tamaño. Por el contrario, tenemos planetas que se llaman planetas gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y estos planetas son planetas mucho más grandes que no están formados de roca, sino que están formados de gases que de alguna forma se concentraron en un punto. ¿Qué otra diferencia hay? Estos planetas tienen anillos, como por ejemplo Saturno y Urano tienen anillos, todos ellos tienen anillos.
tienen muchísimas lunas, llegan a tener hasta 80 lunas solamente un planeta. Imagínense si la Tierra tuviera 80 lunas alrededor, sería una locura. Am, y básicamente, como les explicaba, este es el sistema solar estándar que creíamos, pero existen otros sistemas solares que son distintos al de nosotros. Así que, bueno, desde este punto, explicando la evolución de la Tierra, el punto desde la evolución de la Tierra empezaría desde el momento en el que más o menos se estableció este sistema planetario que estamos viendo acá y la Tierra pudo empezar a formarse, digamos, geológicamente hablando, a partir de este momento. Entonces, ¿qué características generales tiene la Tierra? La Tierra tiene algo que es muy importante también para la vida, que son los ciclos geológicos. En la Tierra hay muchos elementos que se reciclan. Una roca se crea y luego se transforma en otra roca, luego se destruye y vuelve a ser roca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las diferentes como capas que existen en la Tierra. Tenemos esta parte que se llama la litosfera, que es básicamente que está formada por el material rocoso en la superficie del planeta. La hidrosfera, que está formada por el agua que está en la superficie de nuestro planeta. La biosfera, que es la vida y el impacto que tiene la vida en el planeta. La atmósfera, que es donde están concentrados los gases que están alrededor de nuestro planeta. Y hacia esta parte de acá está la geósfera, que básicamente incluye no solamente la parte rocosa externa del planeta, sino también todos los procesos que ocurren al interior del planeta. Todos estos ciclos geológicos que nosotros conocemos en superficie, la mayoría generalmente están asociados a los procesos que ocurren al interior del planeta. Entonces, dentro del planeta tenemos algo que se llama corrientes de convección. No hay que aprendernos los nombres, pero básicamente de manera general estas corrientes de convección generan movimiento en la roca o el material que está acá fundido debajo de la tierra y ese movimiento es el que en la superficie va a generar que las placas tectónicas se muevan, que haya choques entre placas tectónicas o en cosas como más cotidianas que existan grandes movimientos de terremotos, por ejemplo, cerca de estos lugares donde hay contactos entre placas. ¿Qué significa todo esto? Porque considero que es bastante importante para entender la evolución geológica de la Tierra. Primero, porque nos da un contexto de que las cosas no son como, no siempre han sido como las vemos. Es decir, en el lugar donde estamos parados, por ejemplo, en Santander, eso alguna vez fue mar. En una parte de la historia de la Tierra, en algún momento eso estuvo cubierto por un mar bastante somero, por ejemplo. Y no solo eso, sino que este tipo de ciclos van a generar cambios a lo largo de la historia del planeta, a los cuales la vida va a tener que adaptarse y básicamente van a alterar la geología o el comportamiento geológico que tenga el planeta. Entonces acá tenemos otra característica importante del planeta y es su estructura interna. Como les estaba mostrando antes, tenemos la litosfera, que es donde están las roquitas ya bastante sólidas. Tenemos el manto, que es donde está la roca que está fluyendo, que tiene las corrientes de convección que permite el movimiento en la superficie de la Tierra. Y tenemos el núcleo de la Tierra, que básicamente es hierro con quizás otros metales a muy altas temperaturas y presiones. Como pueden ver, o sea, alcanzando temperaturas de 5000 grados centígrados. Eso es muy caliente. Para que tengan una idea, la temperatura promedio de la superficie del planeta es 15 grados centígrados. Quizás el día más caluroso en Bucaramanga me lo imagino como alrededor de unos 35, 36 grados centígrados. Bueno, acá están a 5000 grados centígrados, así que es muy caliente. ¿Por qué es tan caliente? ¿O qué genera este dinamismo de la Tierra? Este calor que hay acá en el núcleo de la Tierra es el que a la larga permite que exista este material que está fundido o que se puede mover en la parte del manto y lo que a la larga permite que la litosfera se mueva, que existan placas tectónicas, que exista dinámica en la superficie de la Tierra que es bastante importante para la existencia de la vida. Bueno, resulta que cuando la Tierra se formó, cuando yo les estaba hablando de todos esos procesos caóticos en donde los protoplanetas se chocaban el uno con el otro, en ese momento nuestro planeta
adquirió energía. Digamos que adquirió un montón de energía que acumuló en su interior, ¿sí? Entonces, por eso acá mencionamos el calor por la formación del planeta. Es ese calor generado por todos esos choques, esos impactos. Hay otro tipo de calor que se llama decaimiento radioactivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay elementos químicos que no están muy cómodos siendo lo que ellos son, ¿sí? Entonces hay elementos químicos como el uranio, el potasio, que son muy radioactivos, es decir, ellos no son estables y lo que van a hacer es volverse otro elemento que sea mucho más estable en la naturaleza. Ese tipo de cambios libera energía y esa energía también hace parte de la energía que genera ese dinamismo acá en la Tierra. Que si algún día esa energía se va a acabar, probablemente sí, porque no hay forma, no hay nada que esté generando tanta energía en estos momentos, sobre todo porque el calor por la formación del planeta no es que se esté renovando, simplemente se está perdiendo. Pero para que eso pase faltan muchos años. Como les decía, esta escala del tiempo es súper larga, entonces no hay nada de qué preocupar por ahora. Y la última parte muy importante es la atmósfera del planeta. Entonces, normalmente, como en la vida cotidiana, en la vida diaria, fuera de una aula de geología en donde nos sentamos a hablar del planeta Tierra, lo que más se menciona sobre la Tierra es la atmósfera. Entonces, quizás hemos escuchado sobre el cambio climático, sobre cómo hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera que está generando que se esté calentando nuestro planeta, que estemos alcanzando temperaturas muy altas. Bueno, todo eso está relacionado a los gases que están presentes en la atmósfera de la Tierra. Esos gases también han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Y por qué son tan importantes? Porque cuando el Sol está emitiendo su energía con su luz y llega a la superficie de la Tierra, hay una parte de ese calor que se va a conservar en la Tierra y hay una parte que se va a ir de la Tierra. ¿De qué va a depender cuánta energía se conserva y cuánta energía se va? Va a depender de los gases que estén acá. Existen gases que absorben más energía que otros. Entonces hay gases que se sienten más cómodos teniendo un montón de calor, absorbiendo un montón de calor y manteniendo ese calor en la Tierra. Y en cambio hay otros gases a los que realmente no les importa el calor, simplemente lo dejan escaparse. El dióxido de carbono es uno de esos gases que absorbe mucho el calor. A él le gusta mucho absorber el calor. Y por eso es un gas tan importante en temas de cambio climático. Pero esto se los menciono para demostrar cómo el dinamismo de la Tierra no se detiene únicamente en la superficie del planeta, sino que va mucho más allá, llegando incluso a la atmósfera y los gases que estén concentrados en la atmósfera de nuestro planeta, que, como les digo, vamos a ver más adelante, fueron cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución de nuestro planeta para llegar a ser lo que son hoy. Y por último, bueno, acá está un mapa del, eh, de nuestro planeta. Por acá está América del Sur, por acá está Colombia. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Bueno, si el planeta cambia, si literalmente cambio es la palabra que más veces he repetido durante todo este tiempo, ¿será que los planetas, los continentes siempre se vieron así? ¿O en algún momento fueron distintos? Por ejemplo, acá pareciera como si América del Sur encajara un poquito con este lado de África. Bueno, los continentes no siempre fueron así, los continentes no siempre se vieron de esta manera. Los continentes se han movido y han cambiado su posición por la tectónica de placas que les mencioné anteriormente, por la cantidad de energía que está acumulada en la Tierra. Y básicamente esto es simplemente una consecuencia de la forma en la que el planeta busca eliminar esa energía. Y la explicación de cómo funciona esta dinámica es básicamente esta imagen en donde tenemos dos placas que están interactuando. Entonces, placa uno es esta placa roja de acá. Placa 2 es esta parte como amarilla, café. Entonces, existen como dos tipos de corteza, ¿sí? Hagan de cuenta, pueden pensar en dos tipos de materiales. Un material que es más denso, entonces se va a hundir más fácilmente, y un material que es menos denso, o sea, que va a flotar. El material más denso se va a hundir en la profundidad de la Tierra por debajo del material que es menos denso. Y ese tipo de movimiento, esa relación que existe entre ellos es el que permite el reciclaje o como el cambio, el movimiento en superficie de las placas.
Y otra consecuencia que va a generar son los volcanes. Entonces, por ejemplo, acá en este límite de América del Sur, no sé si alguna vez han escuchado que Chile es un país que tiene muchísimos volcanes, Ecuador también tiene muchísimos volcanes, en Colombia, pues ya estamos más lejos de esa línea, pero en la cordillera de los Andes hay evidencia de vulcanismo en el pasado también asociado a esta zona de subducción. Entonces, acá hay un límite como este que está dibujado acá, en donde se generan volcanes como consecuencia del movimiento de esta placa oceánica, que sería pues la que está acá en el océano, y esta placa continental, que sería la placa suramericana, por ejemplo. Pero hay muchos de estos sistemas en muchas partes también. En cada lugar donde haya un límite de placa, básicamente va a haber un sistema así. Y este es ya como una imagen más general, como para resumir todo lo que les acabé de decir. Tienen de nuevo acá la estructura interna del planeta, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, en donde se están generando estas corrientes de convección que básicamente generan ¡pum! Un movimiento reciclado de material. Tienen la litosfera oceánica, que es básicamente ese material que les decía que es muy denso, que se está formando acá. Acá se está formando material y que en un punto se encuentra con una placa continental y ¡pum! Se hunde y permite el reciclaje que es tan importante para explicar cómo la Tierra sigue estando activa incluso hoy en día y todos los cambios que han sufrido las rocas han estado en la superficie de nuestro planeta. Em, este tipo de ciclos básicamente generan que si en un lugar en algún momento existió una montaña, puede ser que en un día ya no haya una montaña, sino que haya mar, y puede ser que en miles de millones de años vuelva a haber una montaña. Entonces hay un ciclo, que es este ciclo, bueno, los geólogos llamamos los ciclos, este ciclo se llama el ciclo de Wilson, y básicamente explica cómo se empieza a formar material más denso, que es el material que está en la parte oceánica, y cómo luego se vuelve a cerrar un océano y básicamente volvemos a empezar un nuevo ciclo. Entonces tenemos en primer lugar una fragmentación de un supercontinente. Entonces un supercontinente es básicamente un continente formado por todos los continentes que tenemos hoy en día unidos. Hay un supercontinente que es bastante famoso, que se llama Pangea, que se formó más o menos en el Paleozoico, bueno, hace muchos millones de años, y es como el más famoso que existe, pero han existido muchos más, porque eso se repite todo el tiempo. Entonces, bueno, tenemos una masa gigante de tierra reunida, hagan de cuenta que todos nos unimos, todos los continentes estamos unidos, y empieza a romperse, se empieza a fragmentar. Hay fuerzas que empiezan a romperlo. Y el momento en el que se empieza a romper, esas áreas que son más bajitas se empiezan a inundar, ¿sí? ¿Alguna vez han preguntado por qué el agua, por qué los ríos están por los valles? Pues bueno, los valles son las partes más bajas de la topografía que tenemos. Luego de que se está inundando, se empieza a formar la corteza esta que les digo que es más densa, el material que es más denso, y llega un momento en el que ya no se puede seguir abriendo porque las fuerzas ya no son suficientes y lo que va a pasar es que ese material se va a empezar a hundir, se va a empezar acá a hundir debajo de la capa continental como les mostraba anteriormente y va a formar montañas, va a formar volcanes como los volcanes que les decía que hay en el límite de la placa suramericana y luego en un punto cuando las fuerzas que están actuando acá cambien, lo que va a pasar es que se va a cerrar ese océano de nuevo y se va a formar otro supercontinente y simplemente se va a seguir repitiendo el ciclo. Todo esto pasa periódicamente en la Tierra. De hecho, hay como modelos que predicen cuándo se va a formar el siguiente supercontinente. am, y explican pues los cambios que hay, digamos, porque a veces tenemos rocas que claramente se formaron en un océano, en una montaña. Ese tipo de cosas se pueden explicar con este modelo. Entonces, ahora sí, pasando a la evolución de la Tierra. La evolución de la Tierra quizás no es como lo más emocionante que exista, pero sí la evolución de la vida. Y por eso, pues, quiero hacer énfasis como en la forma en la que la vida evolucionó en nuestro planeta para llegar a ser lo que es hoy en día. Y además de que es más interesante hablar de cosas que están vivas, pues también es muy interesante ver cómo los cambios que le ocurrieron a la vida afectaron al planeta, porque no es como que el planeta simplemente sea ajeno a lo que realizamos y quizás eso es una reflexión para los humanos también, para que entendamos que las acciones que tomamos en el planeta
repercuten en la forma en la que el planeta reacciona a esos cambios. Entonces, los geólogos, bueno, los científicos, cuando empezaron a estudiar la geología, se dieron cuenta de que tenían que generar una escala de tiempo con nombres, debo decir, bastante raros, como para poder ubicarnos, ¿sí? Así como nosotros tenemos el calendario con los 12 meses del año, hagan de cuenta que es como nuestro calendario, pero simplemente describe la historia de de toda la evolución geológica de la Tierra. Esos nombres raros que ven acá son básicamente los nombres que están incluidos en, digamos, nuestro calendario, ¿sí? Empezamos con el Arqueano, luego viene, bueno, antes del Arqueano hay un periodo que se llama Ádico, luego viene el Arqueano, el Proterozoico, y luego viene el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, y la lista sigue. No me voy a enfocar en esos nombres porque no es lo más relevante, pero acá podemos ver cómo pasamos de fósiles súper antiguos, de vida marina súper chiquitos, a la evolución de la vida, por ejemplo, que ustedes pueden pensar que tenemos hoy en día, o acá llegó hasta la evolución que seguía siendo de vida simplemente marina. También es importante mencionar, así como término general, que hasta donde entendemos, la vida se originó en un entorno marino, acuoso. Entonces van a ver que las primeras formas de vida por muchísimos años se mantuvieron simplemente en el agua y luego empezaron a dar ese paso de nuevo a ir a a la superficie del planeta, que pues en ese momento no era como muy agradable habitarlo. Tenemos formas súper raras, por ejemplo, esta fauna de Acara parece una pluma, tiene forma como de pluma, pero no, era un ser vivo. Estos trilobites que parecen como pues, quizás cucarachas, no son muy agradables tampoco. Am, y así pues hay muchas formas muy raras que hemos encontrado. Bueno, en la evolución de la Tierra hay un paso importante y es la formación de la Luna. Para la formación de la Luna hay muchas hipótesis que se han propuesto. Esto es como uno de los primeros pasos sobre la evolución de la Tierra. Se formó la Tierra y como que el siguiente paso siempre es se formó la Luna. Se supone que existía un protoplaneta o un cuerpo más pequeño que la Tierra que se llamaba Theia y que en algún punto impactó con la Tierra. Y el momento en el que impacta con la Tierra genera un montón de material alrededor y ese material da lugar a la Luna. El momento en el que ese material se empieza a condensar por la gravedad, como les explicaba antes, bueno, llega a formar la Luna. Em, Básicamente es la hipótesis más aceptada, hay otras ideas, pero bueno, esto es muy importante porque la Luna, quizás como sepan, controla las mareas y se supone que eso tuvo un punto importante en en el origen de la vida también. Así que parece que, bueno, todo esto fue una gran casualidad, pero el hecho de que se haya formado la Luna sí tuvo repercusión en la existencia de vida en la Tierra. Luego, bueno, podemos imaginarnos cómo se veía la Tierra en el momento en el que se empezó a formar, ¿verdad? Pueden pensar en una Tierra llena de volcanes por todos lados, muy calurosa, no muy agradable de vivir, con muchísimos gases concentrados. ¿Por qué? ¿Por qué estaba como tan cálida esa Tierra? Bueno, recordemos que en este momento las cosas en el sistema solar se seguían acomodando, entonces seguían habiendo muchos impactos. Pueden imaginarse meteoritos cayendo todo el tiempo, impactando contra la Tierra, incluso el propio impacto que dio origen a la Luna. Todo ese tipo de procesos generan calor que se concentra en el planeta Tierra y ese tipo de procesos pues, lógicamente generó este ambiente. Esto es como una recreación artística de cómo se vería la Tierra, no muy agradable como les decía, pero también existían otras características y es que la atmósfera en esos momentos, como yo les dije, los gases que están en la atmósfera cambiaban. La atmósfera era pobre en oxígeno. El oxígeno es básicamente el gas que todos respiramos, que nos permite estar vivos. Bueno, en ese momento la atmósfera no tenía oxígeno. La atmósfera estaba básicamente hecha de dióxido de carbono principalmente, quizás algo de metano por las altas erupciones volcánicas que habían. Y aún así, la vida se originó en estas condiciones que para nuestra opinión quizás personal como humanos no se ven muy prometedoras para el origen de la vida, pero así se formó.
Entonces, esto es parecido a lo que estábamos viendo anteriormente. Como les decía antes del arcaico, estaba el árico y está el proterozoico. El proterozoico es más o menos donde se supone que se empezó a formar la vida, pero las formas de vida que existían en ese momento eran únicamente marinas, como les explicaba, y parecían como plumas, como formas muy planas, muy raras, como gusanos. Am, Acá vemos una serie de eventos que son relevantes para la evolución del planeta. La aparición de las primeras cianobacterias, que básicamente son bacterias que podían realizar fotosíntesis, los primeros eucariotas, que son organismos que tienen núcleo en sus células. LECA es el primer ancestro común. Bueno, en biología se supone que existe un organismo a partir del cual se formaron la mayoría de organismos que conocemos. Existen los primeros organismos multicelulares, los primeros animales también. Y esta existencia de las cianobacterias fue muy importante, porque como les decía, el oxígeno no estaba en la atmósfera, así que el oxígeno que respiramos hoy en día tuvo que haber venido de algún lugar. Y el lugar del que se cree que vino ese oxígeno fue básicamente de la fotosíntesis que realizaban esas bacterias, que es como la fotosíntesis que hacen las plantas hoy en día. Ese evento en el cual se formó esas grandes concentraciones de oxígeno se llama el evento de la gran oxidación y es muy famoso en la historia de la evolución de la Tierra. Entonces ocurrió hace 2.500 millones de años aproximadamente, ya dimos un salto, estábamos en 4.500, ya vamos en 2.500 millones de años. ¿Y qué ocurrió? Cambió la atmósfera como consecuencia de la vida. Entonces, cuando las plantas hacen fotosíntesis o las bacterias hacen fotosíntesis, ellos toman dióxido de carbono de la atmósfera y un residuo, digamos, de su proceso es el oxígeno. Ese oxígeno se empezó a acumular primero en las aguas y luego cuando las aguas ya estaban completamente oxigenadas, pues se empezó a acumular en la atmósfera. Obviamente fue un proceso que tomó millones de años, pero fue tan impactante que generó una gran extinción masiva de todos los otros organismos que no toleraban el oxígeno, los organismos que eran que para los cuales el oxígeno era letal. Entonces, todos los organismos que no usaban oxígeno, o la mayoría de ellos, se murieron o fueron limitados a ciertos espacios donde no hubiese oxígeno. Y de esta forma, la atmósfera de nuestro planeta cambió. Ya no era totalmente dióxido de carbono o totalmente metano, no. Ahora era también oxígeno. Ese oxígeno es muy importante porque existe algo en nuestra atmósfera que se llama capa de ozono. O sea, más allá de que obviamente respiramos oxígeno, está la capa de ozono. La capa de ozono es una capita en la atmósfera que quizás han escuchado alguna vez que nos protege de la radiación del sol, porque interactúa con cierto tipo de radiación que envía el sol. Entonces, esa capa de ozono es muy importante para que la vida siquiera haya considerado salir del agua. Si no, hubiese sido imposible que nosotros hubiéramos podido llegar a la superficie del planeta. Otra consecuencia importante que quizás que se ha explorado es la existencia de una glaciación. Entonces, como les explicaba anteriormente, la temperatura del planeta, además de la distancia a la cual está de la estrella, también depende de la atmósfera y de qué tanto los gases que estén en la atmósfera quieran absorber el calor. Si los gases absorben mucho calor, pues el planeta se va a hacer más caliente. Si no, pues no. El oxígeno no es muy bueno absorbiendo calor, o al menos no es tan bueno como el dióxido de carbono. Entonces, la presencia de oxígeno generó que las temperaturas bajaran, porque había en teoría menos dióxido de carbono en comparación a la que había antes, y por ende las temperaturas bajaron y hubo una glaciación global que básicamente se llamó Tierra Bola de Nieve. Han existido más eventos de glaciación que han sido generados también por cambios en la atmósfera, como el que vimos ahorita, también cambios en qué tanto vulcanismo existe en el planeta, qué tan activo está nuestro Sol, de qué forma están ubicados los continentes en la superficie, cambios en la órbita de la Tierra, que pues bueno, son detalles que no quiero ahondar, pero básicamente quería darles la idea de que la Tierra en algún punto ha estado cubierta totalmente de hielo también. Pueden imaginarse los polos de la Tierra, pero en todos lados de la Tierra, lo cual es muy raro de imaginarse considerando la Tierra como la hemos conocido hoy en día.
Luego ya seguimos avanzando, ya vamos en el Fanerozoico. El Fanerozoico es básicamente la etapa en la que la vida, como la conocemos hoy en día, inició y llega hasta el Cenozoico, que es la etapa de hoy en día. Y acá tenemos una imagen así rápida de la forma en la que la vida fue evolucionando en nuestro planeta. Para que, bueno, una cosa importante que se me olvidó mencionarles es que la vida normalmente tiende a generar como explosiones, como que prolifera mucho en los momentos en los que existen extinciones. Entonces, después de una extinción, normalmente viene una proliferación de vida y es porque existen muchos espacios que pueden ser conquistados por estas nuevas formas de vida que se quieren formar. Entonces, al final del Proterozoico, sí, y al inicio del Fanerozoico, hubo una extinción masiva por una fragmentación de un supercontinente que cambió pues las dinámicas de la Tierra y todas estas formas de vida que parecían plumas, que eran raras como medusas, se extinguieron y dieron lugar a formas de vida quizás un poco, bueno, esto no se parece mucho a lo que vemos hoy en día, pero son ancestros de las cosas que vemos hoy en día. Y ese fue un momento en el que todas estas formas de vida llegaron a colonizar estos océanos, se llama explosión cámbrica, que es también un fenómeno bastante importante a mencionar en la evolución de la Tierra. ¿Qué otras cosas así como medianamente relevantes ocurrieron en el Paleozoico? Hay un periodo que se llama el Carbonífero y se llama Carbonífero porque de esta época hay muchos depósitos de carbón. Muchos de los depósitos de carbón que se explotan en el mundo son de este momento. Y básicamente lo que ocurrió fue que había mucho oxígeno, hubo como un desbalance en el cual se generó demasiado oxígeno en la atmósfera y ese aumento del oxígeno generó que las formas de vida crecieran mucho, porque tenían como más posibilidad de hacer un metabolismo más rápido y ¡pum! Crecieron. Y el momento en el que crecieron, pues pueden imaginarse árboles gigantes que cuando morían, pues básicamente generaban el material que forma el carbón posteriormente. Por eso hay depósitos tan grandes de carbón. Y otra cosa importante es en el Pérmico, que es el final del Paleozoico, que fue cuando se dio la extinción más grande que conocemos hasta el momento en la Tierra. Lo que se piensa es que hubo un impacto de un meteorito y ese meteorito activó la actividad volcánica del planeta y extinguió el 96% de formas de la vida de la Tierra, lo cual es muchísimo, es quizás lo más cerca que la vida estaba a acabarse totalmente. Hablamos de cualquier tipo de forma de vida, pero bueno, la vida normalmente encuentra formas de recuperarse, de adaptarse, y pues afortunadamente no fue el final de la vida. Después viene la era mesozoica, que quizás es la más famosa, al menos en las películas que hablan sobre dinosaurios. Este es el momento en el que los dinosaurios gobernaron nuestro planeta, los reptiles básicamente eran reptiles. Habían reptiles marinos, habían reptiles en el agua, habían reptiles que volaban. Estos fueron los primeros ancestros de las aves que conocemos hoy en día. Habían dinosaurios, aparecieron los primeros árboles con flores también, que es bastante importante. Y quiero recalcar que acá están los millones de años de los que estamos hablando. Entonces, esta era mesozoica duró desde los 251 millones de años hasta los 65 millones de años. O sea, duraron muchísimos años. Nosotros ni siquiera nos podemos ver en esta escala, toca vernos con una lupa. Así que el tiempo que los dinosaurios o los reptiles gobernaron en el planeta es mucho más largo que el tiempo que nosotros hemos vivido como seres humanos. Y bueno, en este momento los mamíferos, que son básicamente nuestros ancestros, nosotros somos mamíferos también, estaban confinados, ellos estaban escondidos, ellos no podían competir con los reptiles, básicamente eran pequeños y jugaban simplemente a esconderse. Pero, ¿qué ocurrió? Que al final del Mesozoico hubo un impacto de un meteorito, que es famoso, que fue el que mató a los dinosaurios, que impactó en México. Em, y a partir de ese impacto es que se extinguieron los grandes reptiles, se extinguieron los dinosaurios, no pudieron seguir viviendo y los mamíferos pudieron tomar control del planeta. Entonces empieza como la época de los mamíferos y bueno, luego ya llegamos a nosotros.
Esto es la evolución de la que les hablaba del planeta. No me voy a detener en cada uno de estos nombres, simplemente quería mostrarles que han existido muchos supercontinentes y que hay muchos supercontinentes que se planea que existan posteriormente. Quizás el más famoso de ellos es Pangea, como les decía, que ocurrió en el Pérmico. Y básicamente los continentes simplemente han ido uniéndose, separándose, uniéndose y separándose a lo largo de la historia de la evolución del planeta, lo cual pues también me parece relevante. Bueno, y acá tenemos el Cenozoico. En esta época, como les decía, los mamíferos más grandes fueron los que controlaron el planeta. Hay mamuts, y bueno, acá tenemos los primeros humanos viviendo las eras de hielo que existieron en estos momentos. Muchas de las especies que coexistieron con los humanos se extinguieron porque no teníamos las mejores prácticas de caza o quizás porque ya eran demasiado grandes para la cantidad de comida que había disponible, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos factores que han llevado como a la extinción de esas especies. Esa es a grosso modo la evolución de la Tierra, pero quisiera hacer, ya para terminar, una pequeña recuento de cómo sabemos todo esto, ¿sí? Porque yo acá les conté la evolución de la vida, del planeta, pero nosotros, ¿cómo tenemos idea de que eso fue lo que realmente ocurrió? En geología existe algo que se llama principio de uniformidad, que en un punto no fue la idea más aceptada, sino que la idea más aceptada era el catastrofismo. Entonces, cuando la geología estaba empezando, los científicos pensaban que las rocas que veíamos, los depósitos que veíamos, básicamente solamente se formaban por catástrofes, porque existía una erupción volcánica terrible y eso era lo que depositaba las rocas, porque existía una inundación y eso era lo que generaba las rocas. Pero luego llegó un geólogo que dijo, no, 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 lo que pasa realmente acá es que los procesos que ocurren hoy en día en la Tierra son los que en algún momento generaron esas formaciones de esas rocas. Entonces, así como hoy en día vemos ríos fluyendo que están depositando materiales, pues en algún punto también hubieron ríos que estuvieron depositando sus materiales. Así como vemos océanos, pues allá también hubieron océanos. Ese es básicamente el principio de uniformidad y es la forma en la que hoy en día nosotros sabemos cómo se forma una roca. Así que si encontramos esa roca y la datamos, decimos, ok, hace tantos años estaba ocurriendo este mismo proceso que ocurre hoy en día. También sabemos que las rocas que están en la parte más superior de una columna, como por ejemplo acá, son rocas más jóvenes y las rocas que están más abajo, pues son rocas más antiguas. Y de la misma manera, si existe un fósil, que es un resto de un animal o de una planta que alguna vez existió, que está más abajo en la secuencia y otro que está más arriba, pues el que está más abajo también de la misma forma será un poco más antiguo. Y por último, ¿de dónde nos sacamos todas esas ideas? Pues de las rocas, de los fósiles, de las inclusiones. A veces dentro de las rocas tenemos atrapados pequeños gotas de gas, gotitas de agua, que nos dan información de cómo era la atmósfera en ese momento del planeta. Y algo importante a resaltar es que las rocas, después de que se forman, no se quedan estáticas, sino que cambian, ¿sí? Puede ser que una roca se haya formado en un océano, pero si la roca luego le aplicaron calor, la roca cambió, su composición cambió. Pero normalmente es fácil como, bueno, no es tan fácil, pero digamos que los geólogos hacemos el esfuerzo de intentar entender qué procesos afectaron la roca y normalmente lo conseguimos. Así que si algún día encuentran una roca, consideren que esa roca probablemente atravesó por procesos muy largos, por procesos muy complejos y que quizás la roca tiene una historia para contarles y que si algún día se interesan en la geología o empiezan a leerlo, pues probablemente van a darse cuenta de la historia que tiene para contarles a ustedes la roca. Y pues ya, esta es como la parte más importante de lo que tenía preparados para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que el uso de términos en geología se usan muchísimos términos específicos que normalmente son confusos, pero pues intenté hacerlo de la forma más amena posible y pues si existe alguna pregunta o algo así, estoy totalmente dispuesta a responderla y ya, muchísimas gracias por su tiempo. No, a usted, Dana, Camila, por su tiempo, por esa exposición tan magistral sobre la evolución de la Tierra, del planeta, de lo que hoy tenemos y de lo que hoy nuestros ojos son testigos.
Hay una pregunta de Juan Camilo que dice si es posible que el planeta Tierra pueda ser cubierto por el mar en pocos años, es decir, él da una cantidad de años, por ejemplo, 100 años, que si el mar puede cubrir la Tierra en 100 años. Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. 100 años es muy poquito tiempo, creería yo, pero sí es cierto que por el cambio climático que está ocurriendo hoy en día, los polos se están derritiendo y los lugares costeros, los lugares que están en la costa, están teniendo aumentos del nivel del mar, que está como entrando en la parte continental que llamamos, en el continente. Entonces, no creo que vaya a cubrir todo de la tierra, pero sí hay un aumento del nivel del mar, así que quizás sí cubra de pronto islas, si son muy bajitas, o playas, también puede ocurrir. Ujú. Hay otra pregunta, Dana Camila, nos preguntan, ¿cómo visualizas nuestro planeta en el año 2050, teniendo en cuenta que a nivel de emisión de gases, residuos sólidos y desechos industriales se realiza día a día? ¿Qué recomendaciones para la humanidad para cuidar la capa de ozono? Bueno, no quisiera ser pesimista sobre el futuro de la Tierra, pero yo creo que en este punto ya no hay mucho que podamos hacer, honestamente. Los niveles de dióxido de carbono que hay en la atmósfera ya son bastante altos, así que lo que imagino es que la Tierra va a seguir calentándose como lo ha estado haciendo, pero el calentamiento de la Tierra no implica como que simplemente vaya a hacer calor en todos los lugares del planeta, sino que en las zonas donde hay estaciones, lo que pasa es que las estaciones se hacen más fuertes. El agua de los océanos también se empieza a calentar y por eso hay huracanes más fuertes, que es lo que, si alguna vez, si han estado mirando las noticias, cada vez hay huracanes más fuertes también. ¿Qué más ocurre? El aumento del nivel del mar que les estaba hablando. En zonas donde quizás no hacía tanto calor, ahora hace mucho más calor en los lugares donde no hay estaciones. Entonces, yo creo que quizás eso es lo que va a seguir ocurriendo. En este punto, lo que pensaría es que como humanidad deberíamos prepararnos. No estoy muy segura de si el cambio vaya a ser muy rápido como lo pensamos, porque, como les decía, estos cambios normalmente toman muchísimos millones de años, pero la cantidad de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera como seres humanos es una cantidad que nunca se había puesto, o al menos que no pensamos que se haya puesto de forma natural en un tiempo tan corto. Entonces los modelos que tenemos no son muy certeros sobre lo que podría pasar. Así que ese es como el punto de vista más pesimista posible, pero puede que no, puede que se demore más años en que ocurran estas situaciones. Bien, Dan, hay muchas más preguntas, pero ya por cuestión de tiempo dejamos acá. Ujú. Recordando que soy tierra, soy agua, soy aire, soy vida, soy semilla. Estamos en el marco del séptimo encuentro nororiental interactivo de intercambio de semillas nativas y Ecomercado 2024. Muchísimas gracias, Dana Camila Jaimes, por su tiempo, por esta conferencia que nos ha dado en el marco del séptimo encuentro de las semillas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Gracias, Omaira. Quiero agradecerle a Dana por esa importante conferencia. Le cuento que he aprendido mucho. Yo soy ingeniera ambiental y pues vi geología muy rápidamente en mi carrera universitaria. Y esto es una profundización. Creo que volveré a ver su conferencia porque hay unos temas de pedagogía que son muy importantes para la educación que uno hace con las comunidades. Le cuento que nos toca entender muchas cosas de las que pasan para poder llevar a cabo las realidades que se viven en nuestro territorio. Y cuando te preguntaron lo del tema del CO2, pues claro, uno queda preocupado siempre, porque las luchas nuestras son cómo arborizar el planeta, cómo cambiar los hábitos de consumo, cómo cambiar los modelos de desarrollo. O sea, esta es una respuesta que nos motiva más a generar esa sensibilización, esa educación, para que todos nosotros nos sumemos a que eso no suceda, porque de todas maneras nosotros somos seres de paso, pero vienen unas generaciones detrás que también tienen unos derechos que nosotros debemos permitirlos. Entonces, me parece muy valioso sus aportes, le felicito
su contenido. Le mandamos un abrazo grande aquí desde San Gil y del modo Semillas de todo Santander y Colombia, porque hay gente de diferentes lugares que viene para San Gil en este magno evento y allá para su territorio donde estás, Arkansas, los Estados Unidos. Un abrazo grande, agradecerle, por supuesto, a Unisangil por permitirnos la importante transmisión a través de esta agenda virtual, a la Alcaldía Municipal de San Gil, también al SENA, también a la Universidad Libre, la Universidad Distrital, y por supuesto a todo el equipo de personas del proyecto Ecomercado que estamos organizando toda la dinámica para el evento presencial, a las delegaciones que están alistando todos los detalles para llegar a promover el trueque y el cuidado de las semillas el 26 y 27 de julio. Y también, pues bueno, Ana, nos sigas en la página allá desde ese lugar para que podamos desarrollar ese trabajo muy valioso, interactuando ya que la tecnología nos lo permite, porque van a haber muchos en vivos que nos van a ayudar pedagógicamente. Muchas gracias a todas las entidades aliadas de este gran proceso y Omaira, recordemos las conferencias de mañana. Muchas gracias. Ingeniera, también desde STB San Gil están conectados alrededor de 14 municipios que están viendo nuestra conexión desde Arkansas con Dana Camila, y eso para nosotros es muy placentero porque saber que la gente de los 14 municipios están también en modo semilla y sobre todo interesados por estas conferencias que se transmiten a través del 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado 2024. Claro que sí, también el agradecimiento a la emisora La Cometa y a el regional que ha estado también ayudándonos con todas las transmisiones, y por supuesto a la Cámara de Comercio, que siempre ha sido un aliado estratégico de todos estos procesos. Entonces continuamos en modo semillas y un abrazo grande para todos. Tu futuro nos inspira. Estudia con Unisangil y paga tus estudios después de graduarte y ejercer como profesional. Prepárate, porque son cupos limitados. Aplican términos y condiciones. Unisangil, vigilado en educación. Las semillas son patrimonio de la humanidad. Son la esencia que nos genera vida, nos garantizan alimento y equilibrio en los ecosistemas. Todos somos responsables de su conservación. Por ello, participe en el 7º Encuentro Nororiental Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas y Ecomercado en San Gil el 26 y 27 de julio de 2024. Habrá trueque de semillas, venta de productos agroecológicos, conferencias virtuales y presenciales, talleres pedagógicos, exposición de orquídeas, reconocimientos a líderes sociales y ambientales y donación de árboles nativos. Organiza Ecohumus con el apoyo de Alcaldía de San Gil, Instituto de Cultura y Turismo, Centro Comercial El Puente, Unisangil, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Universidad Distrital, Universidad Libre Seccional Socorro, Casa del Libro Total San Gil, Hotel Dos Quebradas, SENA Centro Agroturístico, Red Nacional de Agricultura Familiar, El Común, Merca Kia, Natural Control, Emisora La Cometa y STV Canal 13.